Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 120. Sinfonía agridulce. Shira. Porque ese nombre le sonaba familiar. Había algo en eso que hacía cosquillas en el borde de la memoria de Marcus. Observó cómo Shira ajustaba la manta envuelta alrededor de sus hombros, sus ojos mirándolo fijamente con la misma expresión fría. Una imagen pasó por su mente, una niña con túnicas blancas sueltas, sosteniendo una espada blanca pura. Espera, Shirayuki. La sonrisa más diminuta apareció en el rostro previamente inexpresivo de Shira. Era como ver agrietarse el hielo. Sí, creador. Eso es lo que me diste. Sode no Shirayuki. El Zanpakuto manifestado más hermoso de Bleach. Conocido por sus habilidades basadas en hielo y la hermosa forma espiritual que tomó. Mierda, murmuró, tratando de entender esto. ¿Cómo pude siquiera? No recuerdo haberle dado eso. Acaba de suceder. Pero pensándolo más, si Shira estaba conectada de alguna manera con Shirayuki, ¿no significaba eso que estaba destinada a convertirse en espadachina? Después de todo, toda la identidad se construyó en torno a las técnicas de espada. Sacó su espada de diamantes de su inventario. ¿Quieres probar esto? ¿Ves si tienes algún talento natural con él? Shira miró la hoja por un momento, luego negó con la cabeza. Deberías tener otra fruta del diablo. Ese es el que quiero. ¿Qué? Marcus sacó la fruta de la seta. ¿Realmente quieres este? Honestamente, creo que es un poco débil en comparación con otras frutas. Estaba planeando guardarlo para alguien que realmente pudiera usarlo. La expresión de Shira se volvió seria. Lo necesito. Marcus no dudó. Entregó la fruta del diablo sin más preguntas. Si ella estaba tan segura de ello, ¿quién era él para discutir? Ella aceptó la fruta e inmediatamente la mordió. Su expresión parpadeó por un momento. Sí, las frutas del diablo sabían absolutamente horribles. Pero ella siguió comiendo. Masticó y tragó cada pieza sin quejarse. Marcus no pudo evitar darle un pulgar hacia arriba. Maldita sea. De hecho, te comiste todo sin inmutarte. Eso es impresionante. Habiendo comido él mismo una fruta del diablo, sabía exactamente lo repugnantes que eran. El sabor era tan malo que había renunciado a comer un segundo bajo ninguna circunstancia. Pero Shira había consumido todo como si fuera una medicina ligeramente desagradable. Shira simplemente se limpió la comisura de la boca con los dedos. Esta es la regla. Lo seguiré. La regla. Si no terminas la fruta del diablo, no puedes despertar todo su poder, ¿correcto? Marcus se echó a reír. ¿Cuánto sabes? Shira inclinó ligeramente la cabeza. Miró alrededor del área de la piscina, contando mentalmente a la tripulación. Los piratas de sombrero de paja habían crecido significativamente desde que comenzaron este viaje. Hombres. Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, él mismo, Chopper y ahora Goliath, 7 personas. Mujeres. Nami, Alvida, Kira, Vivi, Robin y ahora Shira, 6 personas. Y luego estaba Bon Curry en su propia categoría, una persona. 14 miembros en total ahora. En la historia original, incluso cuando lucharon contra Kaido en el Nuevo Mundo, solo había 10 miembros de la tripulación. Si las cosas seguían desarrollándose así, Franky, Brook y Jinbe se unirían más tarde, elevando el total a 17. Para una tripulación pirata, ese no era un número insano. Pero era casi el doble de lo que habían sido los sombreros de paja originales en este momento de la línea de tiempo. Parece que tendré que remodelar el Going Merry de nuevo. Se está poniendo bastante apretado allí. Pero no fue para tanto. Su alegría ya era significativamente mayor que la pequeña nave de la historia original. Podría simplemente reducir un poco el espacio de almacenamiento y agregar más viviendas.
Con la tableta de transmutación, de todos modos no necesitaba almacenes masivos, podía convertir la mayoría de los suministros directamente en valores Enki y almacenarlos como energía pura. Con un nuevo miembro uniéndose oficialmente a la tripulación, Luffy estaba muy contento. E inmediatamente comenzó a golpear la mesa más cercana. Sanji. Saca el alcohol. Tenemos una fiesta. ¿Sí? Hora de la fiesta. Usopp hizo eco, ya agitando el puño en el aire. Quiero la bebida más fuerte que tengas. Declaró Bonkurei. Yo también. Quiero celebrarlo. Chopper agregó emocionado. Sanji suspiró y se frotó las sienes. Ustedes idiotas ya bebieron de todo. Todo lo que me queda es un poco de agua de frutas. Había estado experimentando con la elaboración de alcohol usando frutas de Minecraft durante semanas, pero sin ningún éxito. El problema eran las frutas MC en sí mismas, no podían albergar cultivos de levadura, lo que significaba que no podían fermentar en etanol. Ninguna fermentación significaba nada de alcohol, simple y llanamente. Ni siquiera era una cuestión de proporciones o técnica. Las frutas regulares eventualmente fermentarían si las prepararas correctamente. Había estado considerando seriamente renunciar a todo el proyecto. Fue entonces cuando Shira apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente que ni siquiera se había dado cuenta de que se acercaba. Yo puedo ayudar. Ah, no tienes que molestarte, dijo Sanji, agitando la mano desdeñosamente. Deja que esos idiotas sufran. De todos modos, no merecen buenos tragos. No, puedo hacer que el agua de la fruta fermente en alcohol. ¿Realmente puedes hacer eso? Sí. Sin decir una palabra más, Sanji corrió hacia los barriles de agua de frutas que había preparado antes, con Shira siguiéndola a su ritmo. Señaló el barril más grande. Todo está aquí. Cualquier cosa que pueda hacer, pruébelo. Shira miró el contenido del barril. El límite claro entre el agua y los trozos de fruta MC era visible a través del recipiente transparente. Ella lentamente metió la mano en el líquido. No hubo efectos especiales. Pero justo ante sus ojos, los trozos de fruta en el fondo del barril comenzaron a disolverse rápidamente. En cuestión de segundos, se derritieron por completo en el líquido, volviéndolo de un color ámbar dorado. Está hecho, dijo simplemente, sacando la mano hacia atrás. Gotas de agua se deslizaron por la piel de Shira mientras levantaba la mano del barril. Tragó saliva con fuerza, tratando de mantener la compostura. No te importa si yo prueba, ¿verdad? Shira inclinó ligeramente la cabeza. Por supuesto que es potable. Ese es el punto. Sanji sacó cuidadosamente un tazón del líquido dorado y se lo llevó a los labios. El primer sorbo lo golpeó con un escalofrío refrescante, seguido inmediatamente por un sabor a vino dulce y afrutado que pareció extenderse directamente a su cabeza. Mientras tragaba, el sabor se suavizó hasta convertirse en una dulzura persistente, e incluso sus senos nasales se llenaron con el aroma fresco de la fruta tropical. Esto es increíble, respiró Sanji, mirando el cuenco en sus manos como si fuera oro líquido. Este es un vino realmente bueno. Levantó cuidadosamente el cañón y lo sacó para compartirlo con la tripulación, aunque su expresión sugería que preferiría guardárselo todo para sí mismo. Naturalmente, la primera persona en responder fue Zoro. Déjame probar un poco, dijo el espadachín, ya alcanzando el cañón. Oye. Espera tu turno. Sanji se quebró, tirando del cañón hacia atrás. Si no fuera por Shira, no podrías beber esto en absoluto. A Zoro no le importaba la historia de fondo. Cuando Sanji dudó en servir, simplemente metió la mano, listo para sacar un poco directamente. Detente. Animal. ¿Has oído hablar de higiene? Sanji lo bloqueó de inmediato, agarrando un tazón grande y sacando cuidadosamente una porción. No derrames una sola gota, Mosead. Eso es todo lo que consigo. Zoro se quejó, mirando la pequeña porción. Bebe eso primero. ¿No ves que todos los demás también quieren un poco? Sanji devolvió el disparo. Zoro gruñó, pero no discutió más. No tenía sentido pelear con el cocinero cuando había buen alcohol en la línea. Eso arruinaría el sabor. Se tragó el cuenco de un trago y sus ojos se iluminaron de inmediato. Maldita sea. Esto es lo bueno. Los demás comenzaron a probar el vino, cada persona reaccionó con sorpresa.
Incluso Nami, que normalmente no bebía mucho, parecía impresionada. Marcus también aceptó un cuenco cuando llegó. Pero a diferencia de los demás, sentía más curiosidad por los efectos que por el sabor. Los alimentos elaborados con ingredientes MC generalmente tenían beneficios especiales, aumentos de fuerza, regeneración y, a veces, efectos aún más extraños. ¿Tendría el vino propiedades similares? Se tragó todo el cuenco de unos tragos, luego esperó a que comenzara la sensación familiar de un efecto de estado. No pasó nada. No aparecieron iconos buff en su visión. Frunció el ceño, revisando su pantalla de estado nuevamente. Sin efectos en absoluto. Eso no tenía sentido. La comida MC siempre tuvo algún tipo de impacto. Quizás simplemente no había bebido lo suficiente como para desencadenarlo. Se sirvió otro cuenco y bebió ese también. Todavía nada. El vino sabía excelente. Pero tuvo absolutamente cero efectos en su cuerpo. Suspiró y dejó su cuenco vacío. Bueno, eso es decepcionante. ¿Qué pasa?, preguntó Nami, notando su expresión. Nada. Solo probando algo. El vino es genial, no te preocupes por eso. Igaram observó a la tripulación en la fiesta en la piscina. En el momento en que repartió los carteles de Se Busca, se distrajeron tanto con la celebración que se olvidaron por completo de ellos. Piratas, pensó con un ligero movimiento de cabeza. Siempre viviendo el momento. Su mirada se dirigió a Vivi, que se reía libremente con Nami y las otras mujeres. Parecía más feliz de lo que él la había visto en años, tal vez nunca, si era sincero. Así que esto es todo. Ella realmente se va. Como capitán de su guardia, la había seguido hasta la locura, cuando ella insistió en infiltrarse en Baroque Works como cazarrecompensas. Había pasado innumerables noches sin dormir preocupándose por su seguridad, constantemente al borde de que Crocodile descubriera sus identidades y los matara a ambos. Habían pasado 3 años en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Mirándola ahora, tal vez esta era la mejor opción después de todo. Había pasado toda su vida cargando el peso del reino sobre sus hombros. Tal vez era hora de dejar que alguien más compartiera esa carga. Silenciosamente comenzó a alejarse de la celebración, sin querer interrumpir el ambiente alegre. Pero justo cuando llegó al borde del área de la piscina, la voz de Marcus lo llamó. Igaram, espera. Tengo algo para ti. El capitán de la guardia se volvió para ver a Marcus acercándose con algo envuelto en tela. Dale esto a Cosa, dijo, entregando el paquete. No importa si se lo come él mismo o se lo pasa a otra persona. Pero asegúrate de decirle esto. La fuerza personal por sí sola no puede cambiar el resultado de las guerras, pero si no tienes ninguna fuerza, eres solo un pez en la tabla de cortar esperando a ser destripado. Igaram desenvolvió la tela y se encontró mirando una fruta del diablo. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Esto es, la fruta bomba. Deberías saber qué es. Igaram inmediatamente pensó en Mr. 5, luego miró a Usopp, quien actualmente estaba disparando cañones en la piscina ante los vítores de Luffy y Chopper. Había sido testigo de las habilidades explosivas de Usopp durante la fiesta en la piscina antes, pero no había hecho ninguna pregunta. Ahora la conexión estaba clara, el francotirador de alguna manera había adquirido los poderes de la fruta bomba. Espera, eso significa que Marcus tiene varias frutas del diablo. ¿Cuántos tiene? Lo entiendo, dijo, volviendo a envolver la fruta. Lo entregaré junto con tu mensaje. Se abrió paso por los pasillos del palacio. Cuando llegó a la oficina de Cosa, encontró al joven líder encorvado sobre un escritorio absolutamente enterrado en papeleo. Cosa se tiraba del pelo, murmurando para sí mismo. Cuando dirigía a los rebeldes, nunca estuve tan estresado. ¿Cómo demonios hizo Cobra esto durante décadas? Levantó la vista cuando Igaram entró. Igaram. ¿Entregaste los carteles de Se Busca? Lo hice. Y estoy aquí para informar que Marcus ha terminado de desmagnetizar la isla. Si nada sale mal, los sombreros de paja se irán pronto. Igaram hizo una pausa. ¿No quieres despedirte de la princesa? ¿A Vivi? Nunca dejarás de llamarla princesa, ¿verdad? Dijo Cosa con una risa cansada. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. Esa chica finalmente ha soltado todo lo que la retenía.
¿A dónde va ahora? Todo lo que puedo hacer es apoyarla desde aquí. Y Garam estudió la espalda de Kosa y vio la soledad allí. Es hora de entregar el regalo de Marcus. Del interior de su abrigo, sacó una fruta. Esta es una fruta del diablo de Marcus. Él quería que lo tuvieras. ¿Qué? Kosa se dio la vuelta. ¿Por qué tan repentino? Apenas conozco al tipo. Y Garam se aclaró la garganta e hizo su mejor impresión del tono de Marcus. Como gobernante, es posible que no necesites fuerza de combate personal. Pero no lo olvides, esta alianza comercial que estás construyendo con Vibrecardis conlleva riesgos masivos. Cuando todos tienen un pedazo de la tarjeta Vibre de alguien, el peligro se dispara. Si no tienes el poder de protegerte, bueno, quién sabe cuándo de repente te desmayarás muerto. Kosa pensó en eso por un momento, luego asintió seriamente. Había aprendido esta lección por las malas. La fuerza individual no significaba nada contra los ejércitos organizados, incluso alguien tan poderoso como Bullet eventualmente había caído a la llamada destructora, no porque no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque se había desgastado hasta agotar sus recursos. Pero la fortaleza personal también podría cambiar el destino de una nación. Si Marcus no hubiera aparecido en ese entonces, la base del ejército rebelde habría sido tomada por esos agentes del PC y el Señor 3. En ese momento, Kosa había sido completamente impotente para detenerlos. El recuerdo por sí solo le hizo temblar. ¿Qué tipo de fruta del diablo es? Preguntó Kosa. La fruta bomba. Él lo eligió específicamente para ti. ¿Lo elegiste? ¿Tiene otras frutas? Los ojos de Kosa se abrieron ante la implicación. Y Garam simplemente asintió, sin dar más detalles. Esta fruta del diablo es extremadamente poderosa. Si alguien logra acercarse a ti, puedes desencadenar explosiones en todo tu cuerpo. La fuerza destructiva supera a la del fuego de cañón. Una vez que lo comas, tu seguridad personal estará mucho más segura. Kosa recogió la fruta del diablo, examinando los patrones en espiral en su superficie. Luego miró a Igaram cuestionando. ¿No deberías darle esto a Cobra Real en su lugar? Su situación tampoco es exactamente segura en este momento. La muerte del líder de la facción noble se había llevado a muchos de sus parientes con él, pero los nobles que habían mantenido el poder durante más de 1000 años no fueron fáciles de erradicar por completo. Si los restos de su facción resurgieran en busca de venganza, Cobra estaría en mucho más peligro que Kosa. No necesitas preocuparte por él. Y Garam sonrió. Su seguridad está bien cuidada. Me vino a la mente la imagen de Cobra, ignorando los disparos como si nada. Esos nobles remanentes lo pasarían muy mal tratando de amenazar a alguien con ese tipo de durabilidad. Ya veo. Al ver la confianza de Igaram, Kosa no presionó sobre el tema. Se llevó la fruta del diablo a la boca y, sin dudarlo, dio un gran mordisco. Su expresión se torció de inmediato. ¿Qué? Esto sabe a... Oh, casi lo olvido, dijo Igaram. Marcus dijo que tienes que comer toda la fruta del diablo para desbloquear todo su poder. Kosa dejó de masticar a medias, con la pulpa de la fruta aún en la boca. ¿Qué? El sudor comenzó a formarse en su frente mientras miraba la fruta restante en su mano. El sabor era tan insoportablemente horrible que solo la idea de comer más le daba ganas de vomitar. Pero él era Kosa. Había guiado a los rebeldes a través de una guerra civil. Se había enfrentado a la muerte más veces de las que podía contar. Podía soportar comer una fruta asquerosa. Apretando los dientes, se obligó a dar otro mordisco. Luego otro, hasta que se acabó toda la fruta del diablo. Cuando finalmente se tragó el último trozo, sus ojos estaban apagados y sin vida. Eso fue peor que lidiar con el papeleo de un mes. Me despediré ahora, dijo Igaram, tratando de no sonreír ante la miseria de Kosa. Kosa lo despidió débilmente, luego sintió que algo extraño brotaba dentro de él. Extendió la palma de la mano y una pequeña explosión cobró vida por encima de ella. Igaram, que aún no había salido de la habitación, asintió con aprobación. ¿Querrás practicar con eso en algún lugar alejado de documentos importantes? Sí, no es broma, dijo Kosa, mirándole la mano. Día 1 de desmagnetización de Arabasta. El mundo no cambió de inmediato. Nadie prestó atención al principio.
Las primeras personas en darse cuenta de que algo andaba mal fueron esparcidos por los comerciantes y navegantes, que pasó a ser el uso de la eterna plantea que apunta a Arabasta. Cuando sus brújulas comenzaron a girar salvajemente o simplemente dejaron de funcionar, la mayoría asumió que sus dispositivos habían fallado. Después de todo, la eterna plantea se llama eterno, porque perpetuamente apuntando hacia la isla. Pero como cualquier herramienta, que podría romper. En 3 días, sin embargo, el patrón se había convertido innegable. Como un importante centro comercial con una economía próspera, Arabasta era un destino crucial para los comerciantes de todo el Grand Line. Ahora que cada pos eterna que señalaba al reino había dejado de funcionar, estaba claro que algo andaba mal. ¿Qué está pasando? Arabasta fue destruido. Un comerciante miró fijamente su colección de brújulas inútiles. Aquellos con mejores redes de información, e inmediatamente comenzaron a contactar a otros comerciantes. Sin excepción, todos informaron del mismo problema, sus herramientas de navegación habían fallado. El pánico comenzó a extenderse rápidamente por la comunidad mercantil. Después de todo, ¿no implicaba esto que Arabasta de alguna manera había desaparecido del Grand Line? El terrorífico rumor se extendió por puertos y puestos comerciales. Afortunadamente, algunos comerciantes que habían estado presentes durante la recuperación del reino se adelantaron para aclarar la situación. Arabasta no había desaparecido. En cambio, debido a una combinación de actividad volcánica submarina, tormentas de arena masivas y la explosión que destruyó la operación de Crocodile, el campo magnético de la isla se interrumpió por completo. Para navegar Arabasta ahora, necesitaba adquirir una Vibrecard. Al enterarse de que el negocio podía continuar, muchos comerciantes respiraron aliviados. Pero otros inmediatamente comenzaron a preocuparse por si las rutas comerciales se volverían inestables debido al sistema de tarjetas Vibre. ¿Qué pasa si el dueño de la tarjeta murió? ¿Y si se dañó? ¿Qué pasaría si alguien los destruyera intencionalmente para monopolizar el comercio? Esas preocupaciones no duraron mucho una vez que la gente comenzó a pensarlo detenidamente. Después de todo, las cartas Vibre de Arabasta ya se distribuían por todo el Grand Line. Nadie sabía exactamente quién controlaba las tarjetas maestras, pero a nadie le importaba particularmente, siempre y cuando el negocio pudiera continuar. Los comerciantes más cautelosos crearon sus propias tarjetas Vibre y colocaron representantes permanentes en Arabasta para asegurarse de que siempre tuvieran acceso a la navegación. Todos los traders inteligentes se dieron cuenta rápidamente de algo crucial. Esta no era una crisis para Arabasta en absoluto. Era una oportunidad. Una isla sin campo magnético evitaría naturalmente atraer a la mayoría de los piratas, que dependían de poses de troncos y poses eternas para la navegación. La seguridad del reino acababa de aumentar dramáticamente. En cuestión de semanas, las tarjetas Vibre que se habían distribuido gratuitamente se volvieron cada vez más escasas. De repente, tener uno era valioso. Cuando los comerciantes que habían tardado en reaccionar finalmente entendieron lo que estaba sucediendo, se patearon a sí mismos. Comenzaron a ofrecer precios superiores para las tarjetas Vibre, incluso ofreciendo importantes acuerdos de participación en las ganancias solo para asegurar el acceso a la navegación. Después de todo, el comercio en Grand Line era increíblemente lucrativo. Capítulo 121. Algo en el camino. Los comerciantes no fueron los únicos en notar que algo andaba mal. En cuestión de días, tanto la red de inteligencia del PC como el propio gobierno mundial se habían dado cuenta de los extraños acontecimientos en Arabasta. El problema no era solo la desmagnetización, era lo que la había precedido. El discurso de Vivi sobre la República, sobre los ciudadanos que tienen derechos. Los informes del PC lo dejaron claro. Esta nueva ideología se estaba saliendo de control. En la sala de autoridad de Merigeoise, los 5 ancianos se reunieron para discutir la situación. No se puede permitir que esto continúe, dijo Saturn mientras revisaba los informes de inteligencia repartidos por la mesa. Si dejamos que estas ideas echen raíces, necesitamos extinguir esta llama antes de que se propague, estuvo de acuerdo Mars. El precedente que ha sentado Arabasta es peligroso. Otros reinos podrían comenzar a recibir ideas. La votación fue unánime. Los 5 ancianos estuvieron de acuerdo en que era necesario tomar medidas contra la recién formada República de Arabasta.
Pero justo cuando comenzaban a planificar su respuesta, un agente del PC ingresó con un informe urgente. Hemos recibido confirmación de múltiples fuentes. El campo magnético de Arabasta ha desaparecido por completo. La habitación quedó en silencio. Saturno levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Cualquier barco que intente navegar Arabasta usando una pose eterna o una pose de tronco encontrará inútiles sus instrumentos. La única forma de llegar al reino ahora es a través de Vibrecards. Los 5 ancianos intercambiaron miradas. ¿Una isla en el Grand Line perdiendo su firma magnética? Dijo Marte lentamente. Solo hay una explicación para eso. Aniquilación completa. Nusjuro asintió sombríamente. Esto es diferente a una llamada destructora. Cuando bombardeamos una isla, la Tierra permanece. El campo magnético persiste. Simplemente podemos disfrazar las ruinas como un páramo deshabitado. Pero si el campo magnético mismo se ha desvanecido, todos pensaron en la misma posibilidad. Si Imu hubiera tomado medidas personalmente, ¿no deberían haber sido informados primero? Cuéntanos todo, ordenó Saturno al agente del CP. El agente inició un informe detallado, resumiendo no solo la inteligencia confirmada, sino también los rumores que habían estado circulando por las redes comerciales. Destacó las teorías más creíbles sobre lo que podría haber causado un fenómeno sin precedentes. Cuando terminó, Saturno lo despidió con una hola. Puedes irte. Esta información se queda en esta sala. Una vez que estuvieron solos de nuevo, Marte se volvió hacia él. Ni siquiera Vegapunk podría lograr algo como esto. Saturno asintió seriamente. El único fenómeno natural que podría causar esto sería un devorador de islas. E incluso entonces, cuando un devorador de islas consumía una ubicación, dejaba atrás un páramo estéril sin recursos, vida ni firma magnética. Pero Arabasta no había sido destruida, todavía estaba allí, simplemente, invisible para la navegación. Una explicación podría ser que algo aterrador estaba devorando lentamente el mundo, pieza por pieza, borrando islas de la red magnética del Grand Line sin dejar rastro. Deberíamos consultar al señor Imu sobre esto. Preguntó Arcuri. Él había sido quien autorizó la operación inicial contra Arabasta, y ahora se sentía responsable de este extraño resultado. El pensamiento persistente de que algo mucho más allá de su comprensión estaba en funcionamiento se negó a abandonar su mente. Los otros 4 ancianos lo miraron como si acabara de sugerir que se tiraran por un precipicio. ¿Qué pasa con esas miradas? Nusjuro se burló. Por extraña que sea esta situación, una isla que pierde su campo magnético es demasiado trivial para molestar al señor Imu. Si estás tan preocupado, siéntete libre de molestarlo tú mismo. Los demás asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, dejando clara su posición sin palabras. Warkuri puso los ojos en blanco. Los 5 poseían marcas otorgadas por Imu. Era una conexión especial que permitía la comunicación telepática interna. Pero debido a que las emociones y los pensamientos tendían a filtrarse a través de dicha comunicación, rara vez la usaban fuera de las emergencias. Después de todo, todos tenían sus propios secretos que mantener. Incluso sin usar el enlace mental, entendió exactamente lo que estaban pensando sus colegas. Todos respetaban profundamente a Imu, pero también le tenían miedo. Ninguno de ellos quería arriesgarse a perder sus puestos o, peor aún, sus vidas molestándolo con lo que podría resultar ser un no problema. Bien, admitió Arcuri. Si no es una crisis importante, la manejaremos nosotros mismos. La habitación cayó en un incómodo silencio. Se habían reunido específicamente para discutir cómo suprimir la peligrosa nueva ideología de Arabasta, pero la situación del campo magnético había sumido todo en el caos. Ahora nadie quería ser el primero en sugerir un curso de acción. Lo inteligente sería ir juntos a consultar a Imu. Pero nadie lo sugirió de nuevo. Ni siquiera usaron su enlace telepático para discutirlo en privado. Finalmente, Warkuri rompió el estancamiento. Dado que no tiene sentido alargar esto, tratemos a Arabasta de la misma manera que hemos manejado al ejército revolucionario en el pasado. Suprima toda la información sobre la desaparición del campo magnético, clasifíquela como alto secreto y despliegue unidades CP en las islas circundantes para monitorear la situación. Secundado, dijeron los otros 4 al unísono.
Y con respecto al cocodrilo, Walkuri continuó. ¿Qué hacemos con él? Los demás intercambiaron miradas. Nuzhuro habló primero, dejó de obedecer órdenes. Es hora de bajarlo. Revoca su estatus de señor de la guerra de inmediato e informa a Sengoku que Crocodile debe ser capturado lo antes posible. Ninguno de los otros se opuso. Después de todo, él era solo uno de los 7 señores de la guerra, fácilmente reemplazables y dejaba de ser útil. Si una herramienta se rompió, simplemente obtuviste una nueva. De vuelta en Arabasta, las secuelas de la desmagnetización se desarrollaban de manera muy diferente a lo que esperaba el gobierno mundial. Aunque el campo magnético se había desvanecido, la conmoción que causó permaneció relativamente contenida. Incluso entre aquellos que sabían lo que había sucedido, la mayoría optó por mantenerlo en secreto por sus propias razones. Pero negocios. El negocio estaba en auge como nunca antes. Ni siquiera hubo el periodo de ajuste habitual o la interrupción económica que normalmente seguía a eventos importantes como este. El comercio en realidad estaba aumentando. Cuando Totó y Cobra se enteraron de estos resultados, ambos se sorprendieron. Parece que esos comerciantes realmente tienen instintos agudos, dijo Totó. Se había retirado del comercio activo hace años, pero su ojo para las tendencias comerciales no se había embotado. Vieron la oportunidad de inmediato. Cobra asintió. No esperaba que la crisis potencial de la desaparición magnética se resolviera tan suavemente, o de manera tan rentable. Aún así, tenía una preocupación. Existe el riesgo de que los comerciantes se vuelvan demasiado poderosos en el futuro. Tendré que discutir los marcos regulatorios con Koza para evitar que se formen monopolios. Justo en ese momento, recibieron la noticia de que los piratas de sombrero de paja habían llegado a Yuba. La otrora desolada ciudad oasis se había transformado por completo. Con la ayuda de Marcus en la reconstrucción, Yuba ahora parecía completamente nueva. Cobra vio a la tripulación acercándose y saludó a Vivi, que caminaba al frente del grupo. Ella se acercó a él y, por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, ella rompió el silencio. Padre, es hora. Nos vamos. Cobra no se sorprendió. Sabía que llegaría este día desde el momento en que la había visto reír con sus nuevos amigos en el palacio. Pero saber algo y experimentarlo eran dos cosas muy diferentes. Abrió la boca. Una docena de discursos que había ensayado mentalmente inundaron su mente. Palabras sobre el deber, mantenerse a salvo, cuánto la extrañaría. Pero al final, todo lo que dijo fue: si te cansas, descansa. No te esfuerces demasiado por ahí. No lo haré. Sin escuchar ninguna palabra de persuasión para quedarse, Vivi exhaló en silencio. A decir verdad, originalmente había planeado irse sin despedirse. No estaba segura de poder mantener su determinación de zarpar si su padre le había pedido que se quedara. La tentación de ceder habría sido abrumadora, pero Marcus la detuvo cuando ella mencionó el plan. Tu padre podría no estar en contra de que navegues, había dicho. Al igual que cuando te uniste al movimiento de resistencia, él podría estar esperando que te despidas adecuadamente. Probablemente ya se haya preparado para dejarte ir. Esas palabras le habían dado el coraje para enfrentar este momento. Y él tenía razón. Al mirar la cara de su padre ahora, pudo ver que él ya había hecho las paces con su decisión. Su despedida fue simple, casi casual, como despedirse antes de salir a cenar con amigos en lugar de embarcarse en un viaje a través del Grand Line. Cuando regrese, traeré recuerdos. Vivi gritó, saludando desde la barandilla del barco cuando el Going Merry comenzó a alejarse del muelle. Cobra saludó de regreso. Había una sonrisa en su rostro incluso cuando la humedad se acumulaba en sus ojos. A su lado, Totó estaba de pie junto a él, también observando la partida del barco. Ella estará bien. Ella está con buena gente, dijo en voz baja. Lo sé. Esa es la única razón por la que puedo dejarla ir. Capítulo 122. El infierno está a la vuelta de la esquina. En la capa de roca madre, Marcus dirigió una pequeña expedición compuesta por Shira y Goliath. Se volvió hacia Goliath. Intenta usar la habilidad de la fruta del diablo para comerte el lecho de roca. Creador, ¿me estás diciendo, quieres que coma Bedrock? ¿Hablas en serio en este momento? La imagen que apareció en la cabeza de Marcus era tan ridícula que tuvo que sacudirse antes de responder.
La fruta Munch Munch puede interactuar con bloques de Minecraft, lo he visto funcionar de primera mano. Te comiste la fruta, así que, en teoría, deberías poder hacer lo mismo. Goliat se quedó allí procesando esta información, luego miró el lecho de roca debajo de sus pies. Su mandíbula se abrió y cerró un par de veces. Ni siquiera sé por dónde empezar. No hay punto de mordida desde aquí arriba. Bastante justo. Probemos desde la pared lateral. Se trasladaron a donde el lecho rocoso formaba una superficie vertical. Goliat miró fijamente la inmutable piedra gris-negra. Su boca comenzó a expandirse mientras se preparaba para morder. Screech. Chispas volaron en todas direcciones, iluminando brevemente la oscuridad. El ruido era tan terrible que incluso Shira hizo una mueca de dolor y se tapó los oídos. Después de lo que pareció una eternidad de horribles sonidos de raspado, Goliat finalmente soltó su mordisco. Él dio un paso atrás. El resultado fue bastante obvio, el lecho rocoso estaba completamente sin marcar. Ni siquiera un rasguño. Marcus suspiró, pero no hubo decepción en su voz. Sí, supongo que estaba pensando demasiado optimista. Si la fruta Munch Munch realmente pudiera consumir lecho rocoso, su cuerpo evolucionaría de una forma de hierro a una forma de lecho rocoso. Serías básicamente indestructible. Hizo una pausa, pensándolo detenidamente. Pero eso crea una paradoja lógica. Si pudieras comer lecho rocoso, eso significaría que podrías destruirlo. Pero se supone que Bedrock es indestructible. No se puede tener de las dos maneras. Goliat parecía decepcionado por el fracaso. Había sentido lo que Marcus esperaba, a pesar de que la fruta Munch Munch solo cambiaba temporalmente las propiedades del usuario en función de lo que consumía, y requería resistencia para mantener la transformación. Para él, a quien Marcus podía suministrarle continuamente lingotes de hierro, la posibilidad de mantener una forma de lecho rocoso indefinidamente había sido atractiva. Después de todo, actualmente mantuvo su forma humanoide T-800 en todo momento. La única razón era para que pudiera abordar el Going Merry, su peso corporal real de golem de hierro hundiría el barco instantáneamente. Marcus dirigió su atención a Shira, que había estado parada en silencio cerca. Él la había traído por una razón específica, los hongos podían aparecer en la roca madre Minecraft. Tal vez ella podría afectarlo de una manera que el enfoque de fuerza bruta de Goliat no pudo. Sintiendo la mirada de Marcus, dio un paso adelante sin necesidad de que se lo pidieran, y presionó su mano contra la superficie rocosa. Wite comenzó a extenderse de las yemas de sus dedos como escarcha arrastrándose por una ventana. La coloración blanca consumió el lecho rocoso gris-negro, transformando por completo su apariencia. Cuando el blanco cubrió por completo la sección que estaba tocando, el lecho rocoso desapareció. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado allí. Funciona. Marcus saltó de emoción. Ahora podía crear espacios vacíos adecuados y perfeccionar sus proyectos vacíos. Pero cuando se volvió para celebrar con Shira, su entusiasmo murió de inmediato. El sudor literalmente le caía por la frente. ¿Estás bien? El Nether lo es, demasiado calor, jadeó. Usar tanto poder de una vez me hizo sentir mal. Necesito salir de aquí. Marcus se pateó mentalmente. Por supuesto, los golems de nieve no podían sobrevivir en el Nether en el juego. Sufrieron daños continuos por fuego y morirían en cuestión de minutos. Shira probablemente había estado soportando el ambiente hostil todo este tiempo sin quejarse. ¿Por qué no dijiste algo antes? Vamos, volvamos al barco ahora mismo. Se apresuraron a regresar a través del portal abisal. En el momento en que emergieron al mundo normal, Shira se dirigió directamente a su casa de hielo, prácticamente tropezando por la puerta. Sus mejillas sonrojadas y su apariencia angustiada mientras se retiraba a su habitación no pasaron desapercibidas para el resto de la tripulación. En cuestión de segundos, todas las personas que se alegraban miraban a Marcus y Goliat con expresiones muy extrañas. Los tres acababan de ir juntos al inframundo. Y ahora Shira había regresado luciendo llorosa y frágil, encerrándose inmediatamente en su habitación. ¿Qué demonios había pasado ahí abajo? Sanji fue el primero en perder completamente la compostura. Ver el estado angustiado de Shira desencadenó todos los instintos protectores de su cuerpo. Marcus.
Incluso si Shira fue creada por ti, eso no te da derecho a hacerlo, a tratarla así. Me pones tan celoso. Cuando terminó de gritar, Sanji estaba llorando, como si él fuera el agraviado. Marcus y Goliath intercambiaron miradas completamente desconcertados. ¿De qué estaba hablando? Entonces las mujeres de la tripulación comenzaron a avanzar hacia él con expresiones peligrosas. Marcus rápidamente levantó las manos a la defensiva. Aguanta. Tienes esto completamente equivocado. Nami, hazme retroceder aquí. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Ser llamado de repente hizo que Nami se congelara. ¿Sabes qué? No sé nada. No vi nada. Ella sacudió la cabeza vigorosamente, desesperada por evitar ser arrastrada a lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Marcus suspiró. Quiero decir, has estado en el Nether antes. Deberías saber exactamente lo caliente que está ahí abajo. Ante la mención del Nether, Nami se estremeció, recordando claramente la experiencia. Las almas gritando, el calor y la sensación de que el mismo aire estaba tratando de matarte. Ella asintió de mala gana. Sí, hace mucho calor. Exactamente. El cuerpo de Shira está hecho de nieve. ¿Qué tan cómoda crees que podría estar en un lugar así? Probablemente estuvo sufriendo todo el tiempo y no quiso quejarse. Chopper, de todas las personas, era el más calificado para simpatizar. Incluso en el calor de Arabasta, se había sentido miserable. Si fuera un lugar que fuera el infierno, probablemente se derretiría. Luffy finalmente no pudo contenerse más. ¿Cuándo podemos ir a verlo? El resto de la tripulación mostró reacciones encontradas. Después de todo este tiempo a bordo del barco, solo Nami había visitado el Nether, y su dramático relato de ese breve encuentro lo había pintado como un infierno de pesadilla. El lugar llevaba un manto de misterio y pavor en la mente de todos ahora. Marcus, que en realidad había pasado bastante tiempo allí trabajando en varios proyectos, miró sus rostros expectantes y suspiró. Bien, si realmente quieres verlo, podemos ir. Pero primero estoy estableciendo algunas reglas básicas. Él los señaló severamente. Todos usan su armadura de diamantes. Sin excepciones. Y especialmente ustedes dos, Luffy y Zoro. Todavía recordaba vívidamente la pelea final en Arabasta, donde ambos se habían quitado su armadura de diamantes en medio de la batalla sin ninguna buena razón. ¿Tenían algún tipo de deseo de muerte? ¿Necesitaban estar medio muertos antes de poder lucirse adecuadamente? Ambos asintieron obedientemente y equiparon su equipo de diamantes sin quejarse. Tomó la delantera, dirigiéndose hacia la cámara del portal de arena del alma. Muy bien, sígueme. Y mantente cerca, el Nether no es como el mundo normal. Cuando llegaron una vez más al área de arena del alma, Marcus no sintió nada en particular. Había remodelado esta sección en una habitación segura en forma de cubo hace meses. La creación del proyecto Void no había cambiado mucho sobre este lugar en particular. Más importante aún, había descubierto que esta área específica tenía propiedades diferentes a las de la arena del alma que se encuentra en otras partes del Nether. Era único, especial, valía la pena preservarlo en lugar de cosecharlo. Cuando todo el equipo de Sombrero de Paja finalmente se reunió en la cámara, la curiosidad llenó todos los rostros. Entonces esto es el infierno. Zoro murmuró primero, mirando a su alrededor. E inmediatamente sintió el calor abrasador, pero más allá de eso, parecía bastante ordinario. La iluminación era tenue y había algunas llamas azules espeluznantes parpadeando en las esquinas, pero en general, un poco decepcionante. Luffy estaba fascinado, su cabeza giraba en todas direcciones mientras trataba de asimilarlo todo a la vez. ¿Por qué el fuego es de ese color? ¿Es especial? Su grito llamó la atención de todos sobre las llamas azules. Marcus miró y pensó en ello por un momento. Las llamas que arden en Soul Sand no deberían comportarse como un fuego normal, al menos no de acuerdo con la mecánica del juego, porque es fuego del alma. Los demás parecían confundidos por el extraño nombre. ¿Fuego del alma? ¿Qué demonios significaba eso? Gente. Hay gente ahí abajo. Todos inmediatamente se volvieron para mirar a Chopper, que temblaba violentamente y se aferraba a Zoro como si su vida dependiera de ello. ¿Qué gente? Preguntó Zoro, tratando de sacar al reno de su pierna. Sí, ¿a qué hay que temer?
agregó Usopp. Los ojos de Chopper se llenaron de lágrimas. Yo en el suelo. Hay rostros humanos. Todos rápidamente miraron hacia abajo a sus pies. En la superficie de la arena del alma, rostros humanos retorcidos se retorcían. Sus expresiones eran angustiadas, con la boca abierta, como si expresaran un resentimiento interminable hacia los vivos por encima de ellos. Usopp, siendo Usopp, cometió el error de hacer contacto visual directo con una de esas caras en la arena. En el momento en que sus miradas se cerraron, sintió como si su alma estuviera siendo vista a través. Un zumbido llenó sus oídos que sonaban como los gritos de los muertos, y cada cabello de su cuerpo se erizó. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Qué es esto?, chilló, alejándose del parche de arena del alma en el que había estado parado. Los demás también sentían que les picaba el cuero cabelludo. Incluso los miembros de la tripulación, generalmente imperturbables, se sintieron inquietos por esas caras. Nami, que estaba entrando en este lugar maldito por tercera vez, sintió un escalofrío involuntario recorriendo todo su cuerpo. El sudor frío goteaba de su frente y aterrizaba en la arena del alma debajo, evaporándose instantáneamente con pequeñas volutas de humo blanco. «Relájate», dijo Marcus, agitando la mano para desviar su atención del suelo. «Todos están usando una armadura de diamantes, bloquea la interferencia de la arena del alma. Estás a salvo mientras lo sigas usando». Nami apartó la mirada de los rostros y dijo seriamente: «Hagas lo que hagas, no te quites los trajes de diamantes aquí abajo. Si lo haces, estas almas te arrastrarán con ellas». «Y entonces, así que esto realmente es un infierno», murmuró Robin. Los demás asintieron con la cabeza, entendiendo de repente por qué Nami había sido tan dramática con sus visitas anteriores. «Muy bien, esta cámara de arena del alma es la parte más peligrosa», dijo Marcus, moviéndose ya para abrir un pasaje. «El resto es relativamente seguro. Ándale». Una intensa luz roja se derramó a través de la abertura que había creado, y la tripulación salió de la caja de arena del alma una por una. Luffy fue la segunda persona en salir después de Marcus. ¡Guau! Este lugar es enorme. La tripulación se encontraba ahora en una isla flotante hecha completamente de arena azul. Por encima de ellos, el techo estaba compuesto de piedra rugosa de color marrón grisáceo que se extendía hasta donde podían ver. El suelo bajo sus pies estaba pavimentado con el mismo tipo de ladrillos de piedra que habían visto en su barco. ¿Ahuecaste toda esta área? Aunque Nami no se había aventurado lejos de la cámara de arena del alma durante sus visitas anteriores, había contemplado el paisaje circundante. Definitivamente no se había visto así en ese entonces. Marcus claramente había hecho una remodelación seria. Solo un pequeño proyecto de reconstrucción. Yo diría que se trata, a mitad de camino ya. ¿Puedo bajar allí?, Luffy preguntó ansiosamente, ya mirando el espacio de abajo. Marcus asintió. Claro, simplemente no ataquen a las criaturas que portan espadas. No te molestarán si no los molestas a ellos. Yahoo. Con un grito emocionado, Luffy se lanzó al límite sin dudarlo. Pero aparentemente, la mecánica de daño por caída de Minecraft no se aplicaba del todo a los Rubber Boys. Comenzó a correr e inmediatamente corrió por el área abierta hacia la primera cosa interesante que vio, un cerdito zombificado vagando sin rumbo fijo cerca de un grupo de verrugas inferiores. Rodeó a la criatura, examinándola desde todos los ángulos. «Oye, ¿quieres unirte a mi tripulación y ser mi nakama?». El cerdito zombificado lo ignoró por completo y continuó con su patrón errante sin sentido. ¿Eh? Luffy se inclinó más cerca, prácticamente de nariz a hocico con la criatura. «Oye, ¿puedes siquiera entender lo que estoy diciendo?». Aún no hay respuesta. El cerdito zombificado seguía arrastrando los pies por su camino como si no existiera. Luffy parecía desconcertado por este desarrollo. En su experiencia, incluso las criaturas más extrañas generalmente podían razonar o al menos pelear. Mientras tanto, el resto de la tripulación se quedó en Soul Sand Island, observando en silencio esta extraña interacción. ¿Está realmente bien dejarlo correr por ahí sin supervisión?, preguntó Nami preocupada. Todos sabían que Luffy tenía un talento especial para encontrar problemas en los lugares más inesperados. Marcus lo pensó por un momento, luego saludó despectivamente.
Incluso si causa algo de caos, estará bien. Las criaturas de aquí abajo no pueden lastimarlo de todos modos. Ra. Un extraño grito resonó desde abajo. Todos inmediatamente miraron hacia abajo para ver a Luffy corriendo a toda velocidad con una criatura completamente negra teletransportándose tras él en su persecución. ¿Cómo se las arregla siempre ese idiota para causar problemas? Nami gimió. Solo le dijimos que este lugar era peligroso. Se volvió hacia Marcus, esperando que él arreglara la situación. En cambio, Marcus se puso las manos alrededor de la boca y gritó: Luffy, derriba a esa criatura. Oye, ¿no le dijiste que no atacara nada? Nami protestó. Esto es diferente. Esa cosa se llama Enderman. Es una criatura que te cazará sin cesar una vez que hagas contacto visual con ella. Entonces, técnicamente, esto no es culpa de Luffy. Él simplemente lo miró mal. Al escuchar que tenía permiso para pelear, la expresión de Luffy cambió de inmediato. Enfrentarse a oponentes desconocidos siempre hacía que le bombeara la sangre, y esta criatura irradiaba una hostilidad tan pura que hacía vibrar el aire. Pistola de chorro de chicle. Su puño se disparó hacia adelante como una bala. Pero justo cuando estaba a punto de golpear al Enderman, la criatura simplemente ya no estaba allí. Se había desvanecido en el aire. ¿Qué? Observación de Iaki inmediatamente captó la nueva posición de la criatura y se dio la vuelta para enfrentarla. El Enderman había reaparecido directamente detrás de él, sus largos brazos ya se extendían. Eres rápido. Ni siquiera pude verte moverte. Nada lo emocionó más que una pelea desafiante. Esta vez se centró seriamente, su haki de observación se fijó en la figura como un sistema de orientación. Esta vez no lo esquivarás. Gum Gum Jet Gatling. Esta fue una forma evolucionada de pistola a reacción, que combinaba técnicas de recuperación de la vida con su fisiología del caucho para desatar una tormenta de golpes. Pero justo cuando el abrumador bombardeo estaba a punto de golpear, incluso cuando su observación aquí le dijo que el éxito era inminente, el Enderman desapareció de nuevo. Los ojos de Luffy se entrecerraron. Su ataque había sido esquivado en el último instante posible. Se dio la vuelta de inmediato, encontrando al Enderman reapareciendo a varios metros de distancia. Sin dudarlo, disparó otra pistola de chorro. Y nuevamente, en el momento del contacto, la criatura simplemente dejó de existir en ese lugar. A estas alturas, los miembros de la tripulación que observaban habían notado las extraordinarias capacidades del Enderman. Esa criatura es rápida, murmuró Zoro. Sanji asintió sombríamente, tomando una calada de su cigarrillo. Es como Zoro. Pero incluso Zoro deja huellas. Esta cosa no deja nada. Simplemente, aparece en algún otro lugar. Marcus observó la batalla a continuación con un toque de confusión. ¿Son ataques de Luffy se cuentan como ataques a distancia de alguna manera? Que era extraño. El Enderman básicos de programación es inmune a los proyectiles y el daño a distancia, pero Luffy ataques absolutamente debe contar como cuerpo a cuerpo. Sus puños eran físicamente de toma de contacto, o intentando, cada vez. Qué extraña interacción entre la mecánica del juego y la física del mundo real. Él continuó observando. Cuanto más peleaba Luffy, más emocionado se ponía. Respiró hondo y se infló como un globo, luego lanzó aire hacia abajo para lanzarse al aire por encima del Enderman. Tormenta de chicle. En el momento en que Luffy gritó el nombre del ataque, Marcus sintió que algo iba a salir mal. Oh no. Pero ya era demasiado tarde para advertirle. Una tormenta de puños llovió desde arriba como una lluvia de meteoritos. El Enderman atravesó la barrera a toda velocidad, moviéndose tan rápido que incluso desde la plataforma de observación de arriba, parecía que había imágenes residuales esparcidas por el campo de batalla. ¿Cómo? Alvida gritó incrédula. Los puños de Luffy se movían tan rápido que nadie presente podría haberlos esquivado. El gran volumen por sí solo debería haber garantizado al menos algunos éxitos. Y, sin embargo, esa criatura evitaba cada golpe con un mínimo esfuerzo. ¿Qué clase de monstruo es ese?